Vale, ahora le toca el turno a la innovación a partir de estancias en otros centros, ¿vale? De otros países, bien como docentes o como estudiantes, ¿vale? Tenemos la suerte de poder optar desde la universidad con, bueno, a experimentar técnicas y metodologías de aprendizaje diferentes a las nuestras mediante distintos programas de intercambio académico, ¿no? Todos habremos oído hablar de Erasmus, Promoe, etcétera. Y me acompañan para hablar de todo esto cuatro personas, dos profesores, que uno de ellos eres tú, José Luis Poza, y César Emilio Insfrán, que creo que también está por ahí. Hola, ¿qué tal? César, Hola. hola, buenos días. Y bueno, pues José Luis Poza y César Emilio del DESIC y del DISCA, respectivamente. Y contamos también con dos exalumnos. Son dos estudiantes que optaron a una beca de intercambio. Uno de ellos es Jorge Fernández. Jorge, ¿estás ahí? Buenos días, Daniela, ¿qué tal? Buenos días, Jorge. Jorge es exalumno del grado de Ingeniería Informática y, y bueno, ya ha disfrutado de una beca Promoe. Ahora luego contarás lo que fue tu experiencia y bueno, y a dónde fuiste gracias a esta beca. Y también contamos con Pascual Martí, que creo que también está por ahí. Hola, hola. Hola, Pascual. Pascual es exalumno también del grado de Ingeniería Informática. Actualmente es estudiante de doctorado y él disfrutó de una beca Erasmus. Conozco estas experiencias de los alumnos, pero no recuerdo exactamente, porque creo que además han sido más de una, las experiencias de intercambio de los profesores. Así que, por favor, si brevemente nos podéis resumir en qué universidades habéis estado y bajo qué programa. José Luis, por ejemplo, empezamos contigo. Bueno, yo he estado, no sé si sé de los que más, yo he estado en 8 estancias, o sea, porque después sí, tardé hasta que no acabé la tesis y mi nene tuvo 2 años, que pasan esos primeros años que no sabes lo que ha pasado. Entonces, me fui sin saber muy bien cómo. Estaba, bueno, sí, sé cómo porque estaba en una asignatura que era Soft Skills en la que hablábamos de salir de la zona de confort. Y dije, ostras, pero si yo suponía que salía de la zona de confort porque me dedicaba a cosas de innovación y a investigar y los congresos. Y luego dices, bueno, pero tú te has ido aquí a dar clase a otro lado. Entonces, yo recuerdo la situación del avión a Ámsterdam. Me fui a Ámsterdam porque salió por casualidad, preguntándome mientras traducía mis diapositivas al inglés, diciendo, pero a mí quién me manda, ¿no? Venirme aquí. Y después de Ámsterdam conocí gente de muchos sitios, entre ellos Finlandia. Después me fui a Finlandia. En Finlandia he estado 3 veces. Después a Oporto 2 veces, Brest, Utrecht y Roma. Es decir, que una vez sales, porque no sales de una zona de confort para ir a una zona de desconfort, sales de una zona de confort para ir a otra zona de confort. Yo digo que el único momento raro era en el avión diciendo, ay, madre mía, que voy a dar clase de inglés, no he dado en mi vida clase de inglés, ¿no? Pero te das cuenta de que luego es un vicio, en mi caso, ¿no? Imagino que habrá gente. Yo lo que más he notado esta pandemia es el hecho de no haber dado clase fuera. O sea, que eso, sí. Muy bien, gracias, José. César Emilio. O Emilio, ¿no? Te llaman Emilio, sí. Bueno, en mi caso también, ¿no? Como José Luis ha sido un poco un vicio, creo, ¿no? Porque una vez que empiezas, igual, yo he empezado en el 2010, creo que fue mi primer intento, y he estado en 7 sitios distintos. Digo el primer intento en el 2010 porque aquel año fue justo lo del volcán de Islandia, que seguramente os acordaréis, y que ya teníamos todo preparado, y 2 días antes del viaje pues sale lo de que cierran el espacio aéreo de Europa, ¿no? Y entonces al final ahí tuve que dar mi primera clase online. Esa fue, digamos, mi primera experiencia con el no COVID, pero sí con las clases online. Y a partir del año siguiente, sí, como ese año no se pudo hacer físicamente, pues a partir del año siguiente sí, eso fue en Holanda, como había dicho, en la Universidad de Leiden. Y a partir de ahí he empezado, ¿no? Pues he estado en Holanda, luego he estado 2 veces en Italia, una vez en la Universidad de Bari y luego otra vez en la de Udine. Después en la Universidad en Vilnius, en Lituania,
otra vez en Finlandia. Y también he ido, todas estas con la Erasmus, la KA103, que es la clásica, ¿no? Sí. Pero también he estado una vez fuera de la Unión Europea con la KA107, he estado en Estados Unidos, en la North Carolina State University, y que también fue una experiencia muy positiva, ¿no? En ese caso ha sido más orientado a la parte de docencia en posgrado, en máster y doctorado, pero que también ha sido una experiencia muy positiva. Y la última fue justo antes de la pandemia en Portugal. Entonces esa un poco ha sido mi experiencia docente de Erasmus. Muy bien. Pues vamos ahora con los estudiantes. Empezamos por Pascual, por ejemplo, enlazando con Erasmus, que es lo último que se ha nombrado. ¿Dónde estuviste tú? ¿Y qué asignaturas cursaste? Cuéntanos un poquito. Vale, pues yo me fui en mi último año de carrera a la Universidad de Ljubljana, la Facultad de Informática de allí, ¿vale? No conocía absolutamente nada del país. Para mí fue una sorpresa descubrirlo y la verdad es que fue una experiencia muy, muy positiva. Y en mi caso, al estar en último curso, lo que hice fue llevarme hacia allí los 12 créditos del trabajo de fin de grado y me administré yo el tiempo haciéndolo online. Tuve la suerte de tener un buen tutor que me contestaba los emails con frecuencia y sin ningún tipo de problemas. Así que tuve menos asignaturas que estudiar, pero además las pude coger de nivel de máster. Allí nos ofrecían coger unas asignaturas de nivel de un máster de informática e inteligencia artificial que tenían allí. Así que eran esas, eran concretamente algorítmica, una inteligencia artificial un poco general, con principios, y otra de informática forense, que fue muy interesante a la par que complicada, la verdad. Muy bien. Jorge Fernández, tú aprovechaste el programa Promoe. Sí, yo estuve el semestre B del curso pasado, el famoso, en el que tuvimos el coronavirus en Estados Unidos. De hecho, sí, inicialmente me fue con una beca Promoe, que es la beca que tenemos aquí en la UPV para gente que se quiere ir fuera de Europa, tanto a América del Norte como a América Latina como Asia. Y en este caso yo elegí a Estados Unidos, me fui a Filadelfia, en Pensilvania, y estuve ahí hasta marzo y con marzo pues hicimos cambio a docencia online, como hemos estado comentando antes, y seguimos el semestre con relativa normalidad desde aquí en España, vaya. Muy bien. Vale, pues ahora yo quería preguntaros en relación a las metodologías docentes, ¿no? Porque claro, estamos en las jornadas de innovación docente. Quisiera saber si, vuestra experiencia, ¿habéis vivido una metodología diferente en las universidades que estuvisteis, que visitasteis? ¿O, por el contrario, no han diferido tanto? ¿O os ha dado pie a introducir alguna innovación a los profesores y a los estudiantes? Pues eso, ¿cómo se ve desde el lado como estudiante? Si se percibe que hay un cambio de universidad a la hora de estar en clase. A ver, José Luis. Pues mira, yo que he estado en dos de países del norte, bueno, 3 universidades, Ámsterdam, Utrecht y Turku, en Finlandia, ahí noté muchísimo la gran diferencia con las que he estado, entre comillas, del sur, e incluyo Francia, ¿no? En Brest, Oporto, Roma y Valencia o España, es muy parecido. Ahí seguimos siendo muy académicos, muy el profesor. En Brest, en Francia, yo esperaba algo más innovador y me encontré un salón inmenso con una clase magistral. Y sin embargo, en Finlandia o en Utrecht y en Ámsterdam es que eran laboratorios trabajando en proyectos multidisciplinares. Claro, lo que ha dicho antes el primer ponente, además, en Utrecht me encontré un laboratorio donde tenía una especie de canoa, donde estaban los de business, los de ADE, trabajando una cuestión de marketing, a la vez que estaban los de industriales con sus sensores y su mecánica, y mirando la aerodinámica, y los de informática mirando todo lo que es la conexionado y todo el sistema distribuido, pero es que los de ciencia de datos mirando toda la información, o sea, estaban a la vez, eso era el cielo. O sea, la diferencia es abismal. Yo la vi ahí muy grande. Y es verdad que se nota mucho, no sé si es mejor o peor, pero bueno, se nota mucho la diferencia. Y por eso siempre recomendaría a todo el mundo moverse, porque primero no lo hacemos mal.
Politécnico es bueno y somos muy buenos. Es que tenemos un entorno, un framework alrededor que nos fuerza, entre comillas, a ciertas cosas. Pero ver otros sitios para saber lo que hacen ellos y poder moverte es clave. Claro. ¿Y tu caso, Emilio? Sí, mi Porque caso tú ha también sido has estado en muchos sitios. Claro, pero ha sido bastante parecido y es curioso lo que comenta José Luis, porque mi apreciación es exactamente la misma, porque de los países en los que he estado también en Holanda, pero ha sido en Leiden y también en Turku. ¿m? Y luego he estado ya en Portugal, en Italia, en Lituania, digamos que la apreciación es la misma. Es decir, tanto Holanda como Turku, como Finlandia, sí que son distintos en ese sentido, ¿no? Es un poco como la analogía de las empresas cuando uno ve una empresa tipo Google, ¿no? Donde le ve a la gente, pues, con pantalones cortos, que ve con unos sofás, que le ve ese entorno empresarial distendido, ese trabajo más en grupo, ese trabajo donde no hay ese horario fijo, donde no hay esas aulas grandes. Y que es totalmente lo opuesto a lo que tiene la empresa convencional, ¿no? Que es llegar a un horario determinado, que llega tu hora de almorzar y te vas a almorzar, que llega tu hora de la siesta y te vas a hacer la siesta. Es decir, ese horario más cuadriculado y esa forma de organizarse más cuadriculada es lo que es totalmente distinto tanto en Holanda como en Finlandia. Y en todos los demás países he visto algo bastante parecido al nuestro, ¿no? Entonces, en Estados Unidos yo diría que es un poco intermedio, a lo mejor no llega al nivel de Finlandia, donde es mucho más extremo, pero tampoco es como el estilo académico más nuestro, ¿no? Que es el de, digamos, de las aulas más grandes, de grupos más numerosos, porque además también, bueno, mi experiencia de Finlandia ha sido en el 2015, es decir, estamos hablando de ya 6 años, y donde aquí lo del aprendizaje basado en proyectos y todo eso tampoco lleva muchos años, ¿no? Pero en aquel momento sí que para mí ha sido un poco un shock, ¿no? Decir, wow, esto es otra cosa, ¿no? Que ahora nosotros también lo estamos empezando a hacer y se nota esa diferencia. Es curioso. Sí, sí. Curioso lo que decís, luego lo comento. Pascual, digo yo, Pascual. A ver, ¿tú has percibido alguna diferencia a la hora de las clases? A nivel institucional, al menos en Eslovenia, yo no vi una diferencia clara a la hora de afrontar la metodología en la que enseñar una asignatura. La mayoría de asignaturas seguían separadas como en la parte teórica, la parte de prácticas, de laboratorio, ¿no? Como se comentaba antes. Lo que sí que había era profesores que no sé si porque podían o porque querían, como que tenían menos limitaciones o introducían sus propios métodos de evaluación y demás a las asignaturas. Sí que recuerdo y quiero mencionar que todas las asignaturas que cursamos tenían como mínimo un proyecto que desarrollar. Proyecto que incluía pues la típica fase de buscar información por tu cuenta, sacarte un poco las castañas del fuego, buscar, colaborar en equipo, siempre acababa con algún tipo de presentación oral, ¿no? Entonces sí que te tocábamos ciertas competencias transversales que veo necesarias, pero vamos, nada fuera de lo común, como lo que estaba comentando José Luis o Emilio. Ese profesor que comentaba en concreto sí que decidió cambiar la evaluación de una asignatura por un proceso de peer review para que aprendiésemos cómo era el mundo académico. Tuvimos que preparar nosotros un propio paper que era como una review de papers de una temática concreta, entonces los buscábamos nosotros, los resumíamos, hicimos uno nuevo, lo entregamos, éramos evaluados por compañeros que a la vez nosotros evaluábamos también y luego pues ya presentábamos online. Y todo eso constituía parte de la nota, aunque siempre seguía habiendo algún examen de teoría y alguna entrega de práctica de laboratorio, ¿no? Pero vamos, no diría que hay un estilo diferente, homogéneo, generalizado, al menos no en Eslovenia. Vale, gracias, Pascual. Jorge, ¿y en Estados Unidos, en la Universidad de Pensilvania, qué? Pues mira, Daniel, a mí me llamó ¿Era mucho la online? atención. Sí, bueno, pude estar en persona también 3 meses y luego el resto del semestre online. Y en los dos casos, vaya, me llamó mucho la atención la figura del TA o Teaching Assistant que tienen ahí. Y es que ahí no pasa como lo que decía Sole, que estás haciendo la escena tú como profesor y tienes Teams y vas contestando las dudas, porque te llega todo a ti, ¿no?
Ahí existe la figura del Teaching Assistant, que son estudiantes que en la mayoría de los casos han cursado esa asignatura el año pasado o recientemente, y ayudan a otros estudiantes a solucionar dudas, a entender conceptos, tal. Entonces, toda la carga está más distribuida y no cae directamente solo en el profesorado, vaya. ¿Y eso tiene ventajas? Pues supongo que yo también desde el punto de vista del profesorado, que tienen más tiempo para crear el contenido, como desde el punto de vista de los alumnos, que tenemos acceso a más personas que pueden solucionar estas dudas en horarios distintos y con más disponibilidad. Muy bien. Bueno, pues, a ver, algo que también creo que es interesante es saber, después de la experiencia, cómo, pues eso, cómo ha seguido vuestra vida profesional. Para los profesores, la pregunta sería si a raíz de estos intercambios habéis innovado en vuestras clases, si ha surgido algún proyecto en común con profesores de las universidades a las que visitasteis, etcétera. Es decir, si ha habido un más allá, ¿no? Si lo habéis podido aprovechar. Y a los estudiantes lo mismo. Si os ha facilitado, pues no sé, contactos, si habéis desarrollado algunas competencias que no se pueden desarrollar aquí en tu aula, en tu universidad. Estoy hablando, claro, de la competencia intercultural. Si creéis que es importante para vuestro currículum vitae, si creéis que para vuestro futuro profesional es una buena experiencia y es un buen punto a favor. Ir pensando. José Luis. A ver. Bueno, sí, la forma de cambiar sí, porque realmente aunque yo ya intentaba hacer basado en proyectos, aunque sean mini proyectos, en una asignatura que yo doy de máster, lo cambié por completo por proyectos. Y luego, sobre todo, me incidí mucho porque yo justo en ese momento empezamos una asignatura de soft skills, Alberto Conejero y yo, en el máster de ingeniería informática, y allá donde fui, ya en Ámsterdam, tú pones tus topics, ¿no? Entonces yo me ponía sistemas distribuidos, sistemas inteligentes, control inteligente, lo mío, y ponía soft skills y me he dado cuenta que allá donde he ido me han montado una reunión adrede de eso. Entonces sí que me di cuenta que por ahí Europa tiraba mucho, ¿no? Evidentemente, a la hora de los currículum, no sé si Emilio también estará un poco de acuerdo. A nosotros no nos cuenta nada fuera de la UPV. Dentro de la UPV, pues bueno, te dan tus puntitos y está bien. Pero fuera de la UPV, yo creo que hay en todos los... Hasta que te dicen que por qué no te has ido un año al CERN, ¿no? Dices, bueno, porque tengo mi familia y no puedo irme un año, ¿no? Pero una semana me lo apaño, que es lo más complicado, creo yo, el apañarte un poco el perro, el niño, la mujer, mi madre, un poco, te acuerdas un poco eso, pero una semana te la apañas bien. Pero bueno, sobre todo te traes lo que ves ahí, enseguida te lo traes. Y lo que puedes, porque ya digo que en nuestro entorno tenemos unas limitaciones ya implícitas, ¿no? Por nuestra forma de ser en la Universidad Española. Pero que, bueno, poco a poco se importarán y se cambiarán, seguro. Entonces, yo creo que la gente que se haya movido fuera, ese cambio lo va a ver natural, o sea, se va a ir de cabeza, ¿no? Algunos se resistirán porque dirán, hombre, ¿por qué? Pero una vez lo has probado, no ves otra forma, no, te das cuenta de que realmente les funciona muy bien, ¿no? O sea, yo me acuerdo de ver en Finlandia, ya te contacté antes, que ellos decían, no, vamos a hacer esta docencia porque queremos centrarnos mucho, no sé qué, en videojuegos, tal, ahora son de los punteros en videojuegos, lo tienen clarísimo. Entonces, esas cosas te las traes, ¿no? Muy bien. Sí. Supongo que tú también, ¿no, Emilio? Te habrás traído muchas ideas y nuevas técnicas. Muchas ideas, y sobre todo yo creo que el cambio principal es un cambio de mentalidad y un cambio de motivación. Sí. Yo creo que eso es lo importante. En algunos casos también te confirma de que cosas que estás haciendo las estás haciendo bien. Yo creo que eso también es importante, ese refuerzo sobre las cosas que haces. Y, uy, pero tampoco es que lo hacemos mal, ¿no? Cuando vas y lo comparas con los demás, ¿no? Y tampoco en nuestro contexto, que a veces nos quejamos mucho de que esto no funciona, que esto acá, y vas por ahí y a veces ves que es peor, ¿no? Entonces dices, uy, pues no estoy tan mal por lo visto, ¿no? Entonces ese tipo de cosas está bien, ¿no? Y luego otra cosa es que, bueno, yo tengo mucha actividad habitual de investigación, ¿no? Suelo ir a 3, 4, a veces más congresos al año. Entonces, la mayoría de las visitas de Erasmus que he hecho era
con investigadores directamente relacionados a los temas que yo estoy desarrollando, ¿no? Entonces, eso también ha sido muy positivo, porque cuando yo me voy de Erasmus, me voy con un profesor que ya sé que trabaja en lo mismo que yo, que tiene probablemente la misma asignatura que estoy impartiendo yo. Entonces, aunque yo ya con esos profesores a lo mejor sí que suelo hablar de temas de investigación o de otras cosas, y también hablamos de temas docentes, de sus alumnos, cómo se organiza, no es lo mismo irte una semana y estar con él en su casa, digo, en su universidad, su casa, Sí, sí, y sí, que sí. te dedique ese tiempo y tú le dediques ese tiempo a entender cómo hace las cosas. Yo creo que Exacto, ahí exacto. esa es la principal diferencia. Y lo mismo luego ellos vienen también aquí. Con casi todos los profesores con los que yo los he visitado también han venido aquí. Y entonces esa relación hace de que luego pues hemos tenido trabajos conjuntos. También yo he dirigido varios alumnos suyos de Erasmus que han venido aquí. Ellos también han dirigido alumnos míos de Erasmus, que cuando algún alumno se me acerca y me dice, pues yo me quiero ir a Italia, pues yo me quiero ir no sé a dónde, yo le digo, pues yo le conozco a alguien que te puede dirigir tu trabajo, ¿no? Y ya le pongo directamente en contacto con ellos y yo le hago ese seguimiento, ¿no? Entonces yo creo que digamos, esa red de contactos Exacto. Una internacionales que colaboración, ¿no? tienes, es Constante. lo que también es bueno para los alumnos, y los alumnos ya saben, ¿no? Más de una vez también me ha pasado que algún alumno me ha dicho, he hablado con tal compañero y me ha dicho que tú le conoces a un profesor en tal universidad y yo me quiero ir ahí. ¿M? Y entonces es una forma también de, Sí, digamos, de canalizar ese tipo de cosas. muy bien, gracias. Vale, y ahora, desde el otro punto de vista, Pascual, a ver, ¿en qué te ha beneficiado a ti la experiencia esta de intercambio? A ver, yo tengo que coincidir con los profesores en que lo más significativo para mí fue el cambio de mentalidad. Ujú, Fue como el primero, el perder el miedo a salir de casa y meterte en un país donde no entiendes ni el idioma, que de principio puede ser algo que te puede generar mucha ansiedad, pero es que no es para tanto. De todo se sale. Pero después el darte cuenta de que, vaya, un futuro fuera de España puede ser una realidad, no sé, que si no has salido nunca, a veces ni lo ves, pero al estar fuera y ver que estás bien y ver que hay gente maravillosa en todos los sitios y todo lo que aprendes y conoces es como decir, ostras, es que es verdad, es que esto es una posibilidad. mm, Y por supuesto, una vez, en mi opinión, una vez haces el Erasmus, empieza a influir en todas las decisiones profesionales que tomas a partir de ese momento. Como decía José Luis, se hace casi adictivo, ¿no? O sea, si ya me gustaba viajar, después del Erasmus me gusta aún más. Si ya, por ejemplo, parece una tontería, pero parte de lo que me atrajo del doctorado fue la posibilidad de hacer una estancia fuera de España y sí, seguir aprendiendo y eso, que obviamente no será como un Erasmus, porque Erasmus, al menos a nivel de estudiante, pues es algo especial. Creo que mucho más centrado en ¿cómo decir?, las competencias transversales, pero no en el aspecto técnico, porque el aspecto técnico al final te puedes leer un libro, pero lo que aprendes viviendo en un extranjero no lo aprendes si no estás haciéndolo. Pero vamos, para mí eso, el conocer otras culturas, aprender, conocer gente de países que solo has oído a través de las noticias y de los que tienes ideas preconcebidas que no son para nada como luego lo que te pueden contar ellos mismos, para mí eso ha sido lo mejor, sin duda. Contactos no hice tanto, como comentaban los profesores, tal vez porque no estaba pensando tan a futuro en el momento, estaba muy viviendo el momento. Si hubiese ya sabido que yo quería hacer un doctorado, seguramente me hubiese esforzado más en hacer contactos dentro de la propia universidad ajá. donde estaba, aunque yo diría que no guardo mala relación con los pocos profesores que tuve, así que podría ser una posibilidad para volver a futuro. Ya se verá. Muy bien. Y con otros estudiantes también, ¿no? Supongo que habrás hecho contacto y lo mantendrás. Claro, sí, los estudiantes es que yo pienso en amigos directamente. Por Vale. supuesto, conoces amigos tanto de dentro de España, en otros sitios que no habrías conocido de ninguna manera, como pues de fuera, distintas Claro, partes de claro. Europa, incluso Turquía, otros países que participan, que por supuesto eso, en mi caso concreto, por la pandemia, no ha dado pie aún a que nos visitemos, pero imagino que a futuro sí que dará pie a, pues eso, aprender más de su cultura yendo a sus países y demás. Muy bien. Vale, gracias, Pascual. Y a Jorge Fernández, y aparte de, bueno, te dejo hablar. Yo es que creo que tú eres el perfil de
del intercambio, el perfil de la internacionalización. Por favor, Daniela. Bueno, a ver, Yo cuéntanos. estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho José Luis, Pascual y César, pero es que además yo vi mucho valor en ir ahí y ver que los estudiantes de allí no necesariamente tienen los mismos planes que estudiantes de aquí. A lo mejor hay gente ahí que tiene muy claro que cuando acabo la carrera quiero hacer esto y para entrar en esta industria me preparo las entrevistas así. O que a lo mejor existen industrias que la gente quiere entrar que yo ni sabía que aquí existían, como consultoría estratégica o este tipo de cosas, ¿no? También conocí a mucha gente que quería trabajar en Wall Street, porque pues, en Estados Unidos el tema de finanzas pues tal, además Filadelfia estaba cerca de Nueva York. Y todo eso me dio una perspectiva de lo que es posible que yo no tenía antes de irme. Que no sabía que con mis estudios se podía hacer todo eso, ni que había un abanico tan amplio de carreras a las que puedes optar con un grado en ingeniería informática, ¿no? Y yo creo que eso cambió mucho mi manera de ver las cosas y también el hecho de hacer amigos, como decía Pascual, pero entrando en los mismos clubes o asociaciones de estudiantes que tienen allí. Y entras y al final enseguida eres uno más y lo conoces todo de primera mano. Yo vi en eso muchísimo valor. Eso tiene valor para las empresas, ¿no? También tiene mucho valor el haber Claro, por estado. supuesto para las empresas, o sea, para ti personal y profesionalmente, pero para las empresas también tiene valor contratar a un candidato que ha salido de España, que sabe a lo mejor cómo funcionan algunas cosas fuera y que tiene una perspectiva no necesariamente mejor, pero a lo mejor más internacional. Muy bien. Pues bueno, yo os preguntaría miles y miles de cosas, porque como sabéis también es parte de mi dedicación y profesional y bueno, pues claro, es también mi debilidad, ¿no? Y conocer otras universidades, pues creo, pues eso, pues sí, comparto con vosotros todo lo que habéis dicho y que nunca hay que olvidar esa parte también personal, ¿no? Que es muy gratificante y nos abre muchas puertas y otras... eso, entender otras mentalidades, ¿no? Que nos refuerza y nos hace crecer la nuestra. Gracias de nuevo. Doy paso, creo ya, al siguiente bloque. Que os vaya muy bien, que tengáis un futuro estupendo. A los dos estudiantes y a mis compañeros que continuéis con el intercambio y con la internacionalización. Es muy bonito, igual yo no tenía que lo he puesto tan bonito porque ahora vamos a competir más porque mucha gente se va a querer apuntar. Pero... Claro, además ahora hay más opciones, ¿eh? Ahora hay más modalidades de internacionalización. Vale. Venga, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Adiós.